Pues es la ley orgánica de tema de protección de datos de carácter personal. Es importante tener en cuenta este punto, sobre todo por temas de ficheros personales, temas de datos personales que ahora indicaré. También es importante y tener muy en cuenta la ley 34/2002 en relación a la ley de servicios de la información y del comercio electrónico. Por otra parte, tenéis que tener en cuenta no solamente a nivel online, sino todo tipo de comercio en general, con las condiciones generales de contratación y el Real Decreto legislativo en relación al tema de consumidores y usuarios. Y por último, pues la ordenación del comercio minorista. Como he dicho, son una serie de normativas que no sería la única, pero vamos, en principio sería la que tendréis que tener más en cuenta. Cuando os pensáis en crear un negocio online, no solo hay que pensar en la correspondiente autorización administrativa que muchos de los negocios necesitan para comenzar, hay otro tipo de obligaciones. Empezamos con las obligaciones en relación al tema de la protección de datos de carácter personal. Indicar que es importante cuando en vuestra página web, donde tengáis ese negocio, esa venta que se van a producir, exista cualquier tipo de fichero en los ficheros y se vaya a obtener ya sea de clientes o de usuarios, inclusive empleados de la propia empresa, se va a obtener cualquier tipo de dato personal. Es importante comunicar esto a la Agencia de Protección de Datos. Sí que es cierto que se debe comunicar antes del comienzo del negocio. Esto muchas veces se comunica tras la puesta en marcha, pero es antes. También es verdad que cuando se comunica muchas veces la Agencia de Protección de Datos no contesta. No contesta, pero sí que es cierto que cuando pasa un mes de esta comunicación, basándonos en el silencio administrativo positivo, entendemos que está aceptada, ¿vale? Únicamente se comunica. En cuanto a los formularios que estamos indicando, la recogida de datos de los ficheros personales, tenemos que indicarlo sobre todo en el aviso legal. Como indico ahí cookies, pero bueno, luego lo comentaré. Dependiendo efectivamente de los datos, en el aviso legal, como os hemos indicado, tenéis que indicar que existe un fichero de datos. Tenéis que indicar la finalidad del mismo, el carácter obligatorio o facultativo de las preguntas o cuestiones que se están solicitando en ese formulario y obviamente las consecuencias que tiene de no obtener esos datos, ¿vale? Dependiendo del tipo de datos que obtengáis, tenéis que tener unas medidas de seguridad básicas, medias o una seguridad alta. Si únicamente tenemos datos de carácter personal, el nivel de seguridad sería básico. Si ya tenemos datos de temas financieros, números de cuentas, etc., ya tendríamos que tener una protección de nivel medio. Y obviamente si tenemos ya datos, pues temas de salud, ideologías, etc., ya tendría que tener ese nivel, que sería un nivel alto de protección. Es cierto que la obtención de esos datos pues tenemos el deber de mantener ese secreto, ¿no? Es un deber de confidencialidad, no se pueden transmitir, a no ser que se le haya comunicado al consumidor o usuario de esta página web que se va a ceder a terceros. En ese caso sí que se podría ceder, siempre y cuando se la comunicada con antelación. Y obviamente tenemos que darle al consumidor de esa página web el derecho de acceso, de rectificación de datos, de oposición en cualquier momento. Y desde que se nos comunica la intención por parte del usuario, tenemos 10 días para contestar al respecto, ya sea una oposición, una modificación, cualquier tipo de solicitud, tenemos 10 días para solventarlo. Muchas veces tenemos esos datos de consumidores y no están alojados en nuestro propio servidor, están alojados en el servidor de otra empresa. Con lo cual esa tercera empresa sí que tiene acceso a esos datos. Es importante en estos casos hacer un contrato de tratamiento de datos con esa empresa, un contrato indicando pues, el objeto del mismo, que va a tener acceso a esos datos y la finalidad. Es importante, puesto que está teniendo acceso a unos datos que se dan autorizado al titular de esa página web, pero no a ese tercero que está albergando esos datos en su servidor. En cuanto existen más obligaciones, otro de los temas son los emails o SMS electrónicos publicitarios, el tema publicitario masivo. Se envían muchísimos correos electrónicos de tema de publicidad. En un primer momento eso estaría prohibido. O sea, como norma general indicamos que la publicidad masiva, el envío de publicidad masiva estaba prohibido. Ahora bien, si tenemos una solicitud por parte de ese consumidor usuario del envío de publicidad, pues obviamente sí que se podría realizar. También, si tenemos una autorización por escrito, también podríamos realizarla. Y también existe un caso, en el caso de haber existido una relación contractual previa entre el consumidor usuario y el titular de este negocio online, sí que podríamos enviar esta publicidad, pero siempre y cuando la publicidad que estemos enviando sea de productos o servicios análogos a los contratados con antelación.
Si él no sé, ha solicitado la compra de un zapato, pues le podemos dar publicidad de tema de sandalias, pero obviamente no podemos darle publicidad de temas informáticos, por ejemplo. Es decir, tienen que ser productos o servicios análogos, que es lo que haya contratado anteriormente. Cuando ya sabemos que sí que podemos enviar estos mails publicitarios, tenemos que tener en cuenta que siempre tienen que estar muy bien identificados, o con la palabra publicidad o con publi la abreviatura, pero siempre tienen que estar bien identificados. Tiene que estar muy claro el remitente, quién es el remitente, de forma clara que lo tiene que ver el usuario, el destinatario de esos correos. Obviamente, pues hay que indicar toda la información de protección de datos que he indicado en la diapositiva anterior. Y siempre se le tiene que dar la posibilidad al usuario y con un método total sencillo y fácil, de fácil acceso, de dejar de recibir esa publicidad. En cuanto el usuario nos comunica que ya no quiere recibirlo, no tenemos la potestad de seguir enviándolo. En cuanto al tema de las cookies, hay que indicarlo, normalmente eso se indica en el aviso legal, que se están utilizando cookies, que la empresa está utilizando unos dispositivos para almacenar o guardar un tipo de datos, hay que informar de la utilización y de la finalidad, es importante, pero también hay que ofrecer al usuario la posibilidad de rechazar el que se esté utilizando esos cookies. Eso hay que ofrecerle la posibilidad. Luego ya está que lo rechace o que no lo rechace. Sí que es cierto que hay excepciones, se utilizan cookies, además esto es bastante reciente, se utilizan cookies si solamente es para la transmisión de una comunicación por una red de comunicación, eso sería totalmente viable, pero no si es para almacenar o guardar datos de cierta información. Otra de las obligaciones que tiene que tener un negocio online en su página. No sé si quieres que hagamos las preguntas ya o después. Pues si os parece, yo creo que al final de la charla, ¿no? Lo digo para no... o incluso con el luego, o sea, para que pueda, ¿no? Al final de la charla. ¿Vamos a recibir documentación de esto o tomamos nota de todo? Pues la verdad es que yo no lo sé si podemos comentar. Si queréis la ponencia la podemos remitir, ¿no? La pedís hoy al inicio, no la pedís. Vale. No, que es lo que veis ahí. Una pérdida de tiempo. Pues en principio, en relación a la información obligatoria de la página web, de ese negocio online, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una información general. Normalmente se suele imponer en el apartado de aviso legal o política de uso, pero tienen que tener datos como el titular de la web, el CIF, pues el domicilio, datos de contacto, ya sea por correo electrónico, pues mail, fax, etc. Incluso los datos registrales de la empresa. También muchos de los negocios necesitan autorización administrativa, cosa que también hay que incluir en este tipo, se incluye en información obligatoria y hay que incluir en este apartado. Muchas veces hay profesionales que realizan una actividad, pues como puede ser los abogados, los médicos, se ejerce una profesión regulada. Hay que indicar el número de colegiado, el colegio, el título, todo esto hay que indicarlo. Y también, obviamente, si tenemos cualquier sello de calidad, cualquier código, todo esto también se debe incluir como información obligatoria y básica en la página web. Indicaros que antes de iniciar el procedimiento de contratación electrónico sí que es importante informar al consumidor y usuario, obviamente según el producto o servicio que se ofrezca, pero informar de forma clara, que no sea inequívoca y comprensible de una serie de puntos. Entonces, ¿cuáles los tenemos ahí? Por ejemplo, es importante que el consumidor en todo momento sepa los trámites que deben seguir para celebrar el contrato. Tiene que saber cómo se va a hacer en todo momento. Tiene que conocer si el documento que finalmente se va a formalizar, el contrato, va a estar accesible en todo momento y va a ser un documento electrónico. Obviamente también tiene que conocer de los medios técnicos que él tiene para modificar cualquier error, corregir, etcétera, los datos que él haya incluido. También es importante saber la lengua en la que se va a poder formalizar el contrato, porque luego podemos tener problemas de que no conoce la misma. Y por último, es importante pues establecer las condiciones generales que se van a establecer en el contrato. La celebración de un contrato online, tenemos que decir que produce los mismos efectos jurídicos que un contrato físico, que firmamos en presencia a las dos partes. Existe una oferta por parte del ofertante, la aceptación de la misma por el consumidor usuario, existe un lugar de celebración del contrato, aunque sea complicado, pero existe un lugar de celebración, hay obligaciones de las partes y obviamente los usuarios, los consumidores tienen unos derechos, al igual que pasaría en un contrato físico.
Es importante, una vez finalizado el proceso de envío una oferta, aceptan la misma, es obligatorio por parte del titular